Bueno, llegamos al último capítulo de la Carta a los Romanos, y si usted lo leyó en su casa, como habíamos dicho, se habrá dado cuenta que está lleno de nombres. Y casi siempre cuando llegamos a los saludos o a las genealogías, cuando hay una cantidad de nombres, pensamos que eso está de más o que es muy poco lo que podemos sacar. Yo no voy a despreciar el capítulo 16. Creo que es un capítulo maravilloso. Y es un capítulo maravilloso porque nos presenta una iglesia funcionando. Y yo quisiera que nos detuviéramos en alguno de los versículos de este capítulo y en algunos detalles que son importantes y que son importantes para entender que la iglesia es un cuerpo donde hay muchas personas, donde esas muchas personas cada una tiene una situación social, intelectual diferente y que sin embargo tenemos que formar un cuerpo y como cuerpo tenemos que dar el testimonio del Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio, a la carta en el capítulo 16. ¿Cómo comienza el capítulo 16? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho y a mí mismo. Ahora fíjense que acá se está hablando de una mujer, y esta mujer es la que lleva la carta. Y llevar una carta era toda una responsabilidad. La carta a los romanos la lleva Febe desde Corinto hasta Roma, haciendo no sabemos qué viaje ni por qué medio. Cuando uno le entregaba algo como un documento, como lo que hoy sabemos que es esta carta, a una persona para que la llevara, tenía que tener mucha confianza en que eso realmente iba a llegar y en que lo iba a cuidar. Ahora, el apóstol Pablo cuando habla de ella dice, la cual es diaconisa, diaconisa no en el sentido que tiene un título, sino que tiene un servicio, es una servidora, es una sierva, dice, y luego que las recibáis. Es decir, es una carta también de presentación, porque llega a Febe, y tal vez algunos la conocen, otros no, pero acá el apóstol Pablo la está avalando, la está presentando a la iglesia que está en Roma. Ahora, él está en Corinto. La iglesia en Roma no la conoce. Y sin embargo, menciona 27 nombres de personas que están en la iglesia. ¿Cómo lo sabe? Bueno, lo debe saber porque él estuvo en contacto con Priscila y Aquila justamente en Corinto, donde habrá conversado con ellos y ellos venían de Roma y conocían la iglesia. Habrá otros que seguramente emigraban a Roma, porque emigrar a Roma era común en aquellos pueblos alejados tratar de acercarse a la capital del imperio. Pero hay 27 nombres que coloca él aquí, que son los que él conoce que están en la iglesia en Roma. Y lo primero que aparece, la primera que aparece es Febe, que lleva esto, pero aparecen Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y más adelante, en el versículo 6, a María, la cual ha trabajado. Andrónico y Junias, en el versículo 7. Junias es nombre de mujer. En el versículo 14, saludad a Trifena y Trifosa. Saludad a la amada Pérsida. En el versículo 15, saludad a Filólogo y a Julia. Y estoy destacando la cantidad de mujeres que nombra. Muchas veces se dice que la fe cristiana ha segregado a la mujer. Este capítulo lo desmiente. Acá hay una cantidad de mujeres, algunas, como Junias, simplemente la menciona siendo esposa, pero dice algo muy importante de ella, porque dice, Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en la fe en Cristo. Quiero decir que son cristianos que vienen desde antes que el apóstol Pablo se convirtiera y que además los conocen los apóstoles y tienen prestigio, tienen conocimiento, los aprecian los apóstoles en Jerusalén. Allí hay una mujer. Otras mujeres
son María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, Priscila, con su esposo Aquila, mis colaboradores, Trifena y Trifosa, trabajan en el Señor. Seguramente estas dos eran mellizas, se acostumbraba a ponerle así nombres similares. Pero ¿qué se habla de las mujeres? Que las mujeres trabajaban y los hombres trabajaban. Y a la par, la iglesia es eso, es un cuerpo de hombres y mujeres que trabajan, de hombres y mujeres que sirven al Señor, de hombres y mujeres que ocupan los puestos dentro de la iglesia. No existe tal cosa en el cristianismo como la segregación de la mujer que algunos han pintado. No existe tampoco el menosprecio que tenían en aquel momento los poetas paganos. No existe el menosprecio que incluso muchos padres de la iglesia en su literatura y contando acerca de la iglesia del principio de los primeros siglos, también manifiestan su desprecio por la mujer. Pero esto no era la base del cristianismo. La base del cristianismo es esto que nosotros vemos, que es como Jesús trataba a la mujer y cómo en la iglesia primitiva, en la iglesia de Roma, la mujer tenía un rol importante de servicio junto con los hombres. Por supuesto que en el paganismo muchas veces se las denigraba. Horacio, Séneca y Juvenal despreciaban a la mujer y dicen que la culpa de la decadencia de Roma la tiene la mujer. Esto era el paganismo. Pero para Pablo, todas esas mujeres eran una bendición porque estaban trabajando en la obra del Señor. Pablo manda saludos y recibe saludos. Y fíjense en el versículo 23. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo, versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Miren ustedes este detalle. Erasto era tesorero de la ciudad. Y al lado de él se habla del hermano Cuarto. Y Tercio, que está escribiendo la epístola, pone también su saludo. Ahora, un tesorero de una ciudad era un funcionario muy importante, era el que manejaba el erario público de esa ciudad. Él era cristiano. Y saluda y manda saludos junto con Cuarto y con Tercio, que escribió la epístola. Y Cuarto y Tercio son esclavos porque los esclavos los numeraban. Allí en la iglesia estaba el esclavo sentado al lado del hombre poderoso y se sentían igualados en Jesucristo. Eso es la iglesia. Un cuerpo de gente que trabaja, que se siente igualada en Cristo Jesús. Un cuerpo de gente que pone el hombro y que siente que cada uno de los que está allí es su hermano, no importa qué rol tenga en la sociedad. Los romanos no toleraban eso, que los esclavos estuvieran con un funcionario sentados en el mismo lugar y alabando al mismo Dios y compartiendo el ágape, pero tenían que entender que algo había cambiado en el mundo y que ahora estaba este cuerpo de Cristo presente en la historia y que acá no había discriminación, ni entre hombres y mujeres, ni entre siervos, ni libres, ni entre funcionarios, ni esclavos. Llegaron todos a Cristo como pecadores y en Cristo estaban igualados. Y cada uno cuando salía cumplía con su misión. Pero la iglesia es eso. Y nosotros tenemos que rescatar esto de la iglesia. Esa unidad en medio de la diversidad. No creamos eso de los grupos homogéneos, que todos los intelectuales estén aquí, todos los obreros aquí, todo. No, no, no. En la iglesia tenemos que estar todos, todos. Tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que amarnos en Cristo, porque ese es el gran testimonio frente a una sociedad que sigue dividiendo y sigue segregando a pesar de que dice que no. En la iglesia podemos vivir el anticipo del cielo, por supuesto, con todas las imperfecciones, pero esa es la gloria de la iglesia de Cristo.
que en Cristo nos encontramos, en nuestra condición de pecadores, y puedo tender la mano a todos sintiendo que es mi hermano en Cristo. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.